terreno definible en la academia una historia que recupere, ¿no?, toda la importancia que ha tenido las mujeres en estas sociedades, ¿no? Pero es una historia que se pretende profesional, pero fundamentalmente es una historia militante. La gran mayoría de las en ese momento, digamos, historiadoras, pues eran feministas también, ¿no? Era la necesidad de romper esta invisibilidad, ¿no? Siempre se había visto con un solo ojo, dicen, ¿no?, la historia. Ahora la idea es destapar los dos ojos y visibilizarlas, ¿no? Es rescatar esta historia. Y van surgiendo libros como este de Julia Tournon, ¿no? Es una historia olvidada, justamente. Empiezan a ser como ensayos, ¿no? Ensayos muy elementales, inicialmente muy, digamos, descriptivos de cómo han sido las mujeres en las diferentes épocas de México, ¿no? Pero sí con esta idea de empezar a visibilizar, pues se van a buscar también a los archivos como historiadores, ¿no? Como les digo, eran feministas, pero bueno, se estaban formando en la profesión también, ¿no? Y empieza a haber este salto o esta necesidad de hacerlas visibles como sujetos históricos. ¿Qué significaba eso, ¿no? Hacer frente a la ausencia de fuentes, ¿no? ¿Dónde las vamos a encontrar? Si se supone que estaban en la casa, se supone que están en el hogar, ¿no? No salen, no están en la escena pública, ¿no?, en la esfera pública, y entonces, ¿cómo vamos a saber de ellas, ¿no? Hay una creatividad importante desde el principio, una necesidad de crear estas fuentes, de crearlas, de buscar en otros lugares, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Es también la necesidad de reconstituir la vida de las mujeres en su diversidad. No es la mujer o las mujeres genéricamente. ¿De qué mujeres estamos hablando, ¿no? Entonces se empieza también a enfrentar con esta diversidad de mujeres urbanas, mujeres campesinas, mujeres de diferentes grupos sociales y con diferentes experiencias, ¿no? Entonces es esta complejidad y es buscarla en su propio contexto o entenderlas en su propio contexto. Y también trabajar este tiempo histórico diferenciado, ¿no?, del otro, ¿no? Tienen las mismas tiempos los hombres que las mujeres en sus actividades, ¿no? Entonces se enfrentaban a esto. Bien, entonces vamos a irnos uno por uno, rapidito, ¿verdad? Convertirla en sujeto histórico es hacerla objeto de estudio, ¿no? Como les digo, bueno, se hace esta historia ya más militante, más de buscar. ¿Dónde estamos? ¿Ahí estamos? Sí, entonces había estos campos, ¿no? Historia comprometida, tratar de ser con rigurosidad. No se olviden que en los años 70 todavía estábamos con este asunto de que teníamos que ser científicos, ¿no? Tenemos que tener fuentes y ser muy rigurosos. Entonces se trataba de eso también, de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y entonces se buscan mucho estas biografías de mujeres extraordinarias y pensar la historia desde lo que ya estaba realizando, ¿no? Entonces van surgiendo este tipo de trabajos como Las mujeres en la Revolución Mexicana, que son pequeñas biografías que, aunque nosotros lo decimos pequeño y no estoy de ninguna manera denostando estos trabajos, al contrario, son fundamentales en este periodo, los años 70, ¿no?, que van haciendo esta idea de rescatarlo, pero ya empezar a decir desde dónde. Bueno, desde la historia social, ¿sí? Vamos al otro. Esta historia social, esta historia desde abajo, esta historia que va a visibilizar a los que no han tenido historia, a los que no
han salido pues en la fotografía, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer esta historia objetiva, estar en contra de esta historia oficial y centralizada. Es el boom de las historias regionales en los años 70, en muchas regiones. Decimos, hay muchas historias, hay muchas regiones, ¿no? Está el sur, el norte y el centro por lo pronto, pero bueno, es el sur, ¿verdad? Hay también muchas diferencias, el norte igual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero era la idea de ya en las universidades y en diferentes centros también empezar a trabajar. Estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Parece, muchos de los que están aquí presentes pues estaban apenas naciendo, ¿verdad? pero vaya, parece como mucho. Sin embargo, son algunas décadas solamente de estar intentando trabajar esto con rigor, ¿no? Con rigor, con objetividad. En cada momento de la historia se entiende diferente esto, pero en aquel tiempo se entendía justamente pues tratar de hacer unas preguntas de investigación, ir a la fuente y tratar de documentar todo. Las fuentes se tenían que empezar a crear porque no había estas historias oficiales de mujeres, ¿no? Entonces se fue haciendo más bien esta historia política o esta historia de las grandes mujeres inicialmente, ¿no? Entonces se empezó a ver que esto, lo privado, la larga duración, lo regional, lo local, se podía trabajar, ¿no? Denunciar esta nueva historia de la historia social, ¿no? Que no aparecían las mujeres, pero las mujeres, los grupos de mujeres en las universidades empezaron a trabajar desde esto también, apareciéndolas, ¿no? En tres campos fundamentalmente: en la vida material, la vida privada y la vida sexual, que supuestamente esto eran los espacios naturales de las mujeres. Entonces, había nuevos desafíos, había nuevas preguntas. Era estar cuestionando esta nueva historia social que nuevamente, perdón, la redundancia, esta nueva historia social dejaba de lado a las mujeres. Y estas mujeres de las universidades empezaron a trabajar desde ahí también, pero tratarlas de incorporar a la historia, ¿no? Hay entonces ya una revisión de este libro de Julia Dumont, ¿no? del primero que hubo, y ya empieza un poquito más profesional los ensayos. Ya son tesis de licenciatura o tesis de maestría que empiezan a sacar las mujeres en los años 90 y se reedita esto, pero ya no una historia olvidada, sino recordando una historia. Todavía con estos planteamientos como más generales y sin tener muy claro si se necesitaba una metodología y una teoría distinta, ¿no? Conceptos distintos. Pero bueno, lo que ocupó muchísimo a todas estas mujeres fue las fuentes, ¿no? ¿Dónde los vamos a buscar, ¿no? Se abrieron muchas posibilidades justo por estas preguntas. Las existentes, pero las veíamos ya de otra manera, le hacíamos preguntas distintas y explorábamos nuevas, ¿no? Porque olvidé el nombre del historiador que dice las preocupaciones del historiador, les dan preguntas, ¿no? O esas preguntas son por sus preocupaciones del historiador, ¿no? Y estas preguntas son las que te llevan a crear estas fuentes. ¿Cómo las creamos? Bueno, claro, no las inventamos, sino les damos una lectura distinta. Vamos a trabajar algo que estaba medio satanizado como historia objetiva: diarios, memorias, escritos, novelas. Sí, ya está, ¿verdad? Sí, perdón. Cuentos, historia oral, poesía, entrevistas, archivos judiciales, notariales, civiles, eclesiásticos. Esos no se veían más que para población en general, ¿no? Pero cuando ya les hacíamos las
preguntas directas de cuántas mujeres estaban en esto, cuántas se habían casado, cuántas no, cuántas habían tenido hijos, cuántas no, etc., va saliendo como otra historia, ¿no? Muy distinta. Ah, sí había madres solteras, qué barbaridad, desde, ¿no?, hace muchísimos siglos, y sí trabajaban las mujeres, ¿cómo que no? Claro que trabajaban, sí había espacios, y empezamos a ver diferentes actividades, y las vimos, que sí, de la revolución que vimos de Ana Lau, bueno, pues es esto también, visibilizar muchísimo, y esta Carmen Ramos, ¿no?, trabajan mucho estas biografías, y están muy interesadas en ver la gama tan diversa de participación de la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana, de mujeres, y no esta delita, ¿no?, tipificada, idealista, que iba detrás de su hombre, ¿verdad?, haciéndole tortillas. Claro que no, empezamos a ver que, bueno, de todo, ¿no? Conspiradoras, escribieron varias cosas, tenían periódicos, etc. Entonces vamos saliendo y vamos descubriendo las cosas muy interesantes, ¿no? Estos archivos silenciosos o inexistentes, ¿cómo les vamos a dar voz, ¿no? Les fuimos dando voz, como les digo, en cosas que se leían solamente como literalmente, pero no en sus ausencias, ¿no? Cuando ya empezamos a ver que se comenta algo, pero nunca se habla de las mujeres, ¿no?, por ejemplo, pero aparecen en el registro de las mujeres. Entonces, bueno, empezamos a contrastar fuentes y empezamos a darnos cuenta de cómo estos mecanismos de estos silencios, digamos, dicen muchas cosas, ¿no?, en las fuentes. Entonces, no, pero no, maestra, es que no hay nada. Ya fui al archivo y no encontré absolutamente nada. Bueno, pues hay que volver, pero hay que hacer otras preguntas y hay que ver cosas que no hemos podido ver, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Pues con nuestras preguntas, insisto, ¿no? Hay un trabajo que es inicialmente en inglés, de Ana Macías, y así lo tradujeron, Contra Viento y Marea, y es también un trabajo ya muy académico, digamos, ya se va mucho más a fuentes diversas, tiene muchísimas entrevistas, tiene muchos folletos, mucha folletería, muchas cuestiones de estas mujeres, de archivos particulares, y hace un trabajo muy extenso de esto. Es un trabajo pionero en esto del movimiento feminista hasta 1940. O sea, Ana Macías. ¿Ana qué? Macías. ¿Matías? Macías. Del 19 hasta el 40, ¿no? Ahí se quedó, y entonces, bueno, casi todo el mundo entendía que el feminismo, bueno, había empezado en los años 70 con todo esto, ¿no? Pues no, por eso se le llama segunda ola, pero estaba invisibilizado, pues, también, ¿no? Y es otro tipo de feminismo, de repente uno dice, ¿no? Estas no eran feministas, pues, ¿cómo? Ellas mismas decían que no eran feministas, ¿no? Estaban luchando por los derechos de las trabajadoras, por los derechos de las campesinas, por tal, pero no eran feministas, ¿no? No, las feministas son esas burguesitas que están ahí luchando por el voto, ¿no? Y nosotros, ¿para qué vamos a votar si no tenemos ni qué comer, ¿no? Ese tipo de movimientos empezó a haber en este tiempo, ¿no? Ella los visibiliza, claro, muy desde el centro, muy también, de repente aparecen ahí algunas regiones, pero es difícil hacer un trabajo desde las diferentes regiones, está pendiente.